Que hablemos, Padre Celestial, venga a edificarnos, venga a consolarnos, y si es tu santa voluntad, Señor, que también nos exhorte, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Dios, mis amados hermanos. Una vez más, sean bienvenidos, pueden tomar sus lugares, y con la ayuda del Señor vamos a continuar hablando del tema de la agradable voluntad del Señor. ¿Decimos amén? Recuérdense que la base bíblica de todos los temas estos de la voluntad del Señor es Romanos capítulo 12, versículo 2. Amén. Y la base bíblica de este tema, en el que estamos abordando de la semana pasada, es Efesios capítulo 5, versículo 10, en donde dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, examinando qué es lo que agrada al Señor. Amén. Entonces, en eso estamos ahorita. Voy a recordar esto, que la buena voluntad del Señor se centra ¿en qué? En que Él nos bendiga. Amén. La agradable voluntad del Señor se divide en dos partes. Número uno, nosotros en bendecir a los demás, pero también en examinar qué es lo que a Él le agrada. Amén. En ese punto es que estamos ahorita. Y hoy sí nada más lo voy a leer. Colosenses capítulo 3, versículo 18 dice que al Señor le agrada, mis amadas hermanas, que las casadas se sujeten a sus esposos. Amén. Al Señor le agrada que los esposos amen a sus esposas y que no sean ásperos con ellas. Amén. Y número 3, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo. Dice, ¿por qué? Porque esto es agradable al Señor. Amén. Entonces hay tres cosas muy importantes acá que al Señor le agrada. ¿Decimos amén? Bueno, ya las mencionamos. Vamos a avanzar, si no nos quedamos donde mismo. Acompáñenme al libro de Hebreos, por favor, capítulo 11 y versículo 6. No nos olvidemos, por favor, mis amados hermanos, que lo que estamos estudiando ahorita son las cosas que agradan al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Efesios dice que ustedes y yo tenemos que examinar lo que le agrada al Señor. Amén. Que es la agradable voluntad del Señor. Y ahora estamos viendo algunas cosas, porque no crean tampoco que las traemos todas acá, ¿verdad? Porque la Biblia es demasiado abundante. Al final, pues yo siempre creo, mis amados hermanos, que la palabra del Señor, ya aun cuando estemos allá en su reino, se va a seguir predicando. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a conocerlo a plenitud, tal y como Él es. ¿Por qué? Porque Él es Dios, es eterno. ¿Decimos amén? Bueno, ya están en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Aquí vamos a ver, mis amados hermanos, una cuarta cosa, por así decirlo, que le agrada al Señor. Amén. Pero antes de mencionarla, tal vez ya la leyeron, vamos a recordar cuáles son las tres principales que llevamos ahorita. Digo principales porque fueron las primeras, ¿verdad? Que las esposas se sujeten a sus esposos, que los esposos amen a sus esposas y que no sean ásperos, y que los hijos sean obedientes a sus padres en todo. Amén. Bueno, hablamos de la número 4 entonces. ¿Ya están en Hebreos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, se entiende, ¿verdad? Que si sin fe es imposible agradarlo, entonces ¿cómo sí se le agrada? Con fe, ¿verdad? Amén. Sigamos leyendo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Esta cita que vamos a leer también está ahí en Hebreos, ustedes se la saben hasta de memoria. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. ¿Qué dice acá para que lo tengamos un poquito más claro? Ahora bien, la fe, dice esta versión, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Escuchen lo que dice el versículo 2. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Entonces aquí ya le podemos agregar una segunda parte, ¿verdad?, a la fe.
que la fe, si ustedes y yo somos hombres y ustedes mujeres de fe, le van a agradar al Señor. Y miren lo que dice acá, que por la fe los antiguos recibieron aprobación. Entonces aquí ya entendemos algo, ¿verdad? Que aquel que le agrada al Señor, que busca agradarle, también va a ser aprobado. Y la Biblia dice que ustedes y yo tenemos que procurar acercarnos delante del Señor como obreros, ¿qué dice? Aprobados, de los cuales nada ni nadie tenga algo malo que decir. Amén. Entonces acá, mis amados hermanos, la cosa se pone un poquito delicada. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, valga la redundancia, de nosotros mismos, normalmente no hablamos mal de nosotros. A veces, mis amados hermanos, cometemos los errores de ver, señalar o argumentar los errores de algún otro hermano o de alguna persona, algún familiar, resumámoslo así. Pero normalmente es bien extraña o la persona que habla mal de sí mismo. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque si entendemos, mis amados hermanos, que la fe, como lo dice acá, lo vuelvo a leer, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ustedes y yo vamos a buscar por medio de esto agradar al Señor, pero también buscar su aprobación. Amén. Y aquí es donde no me respondan, pero preguntémonos a nosotros mismos y que el Espíritu nos dé testimonio. ¿Será que el Señor, mis amados hermanos, aprobará al 100% nuestro estilo de vida? ¿O habrá algo en nosotros que al Señor no le agrada? ¿Habrá algo en nosotros que el Señor no aprueba? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos la respuesta a eso. ¿Decimos amén? Entonces, ¿qué hay que hacer? No nos olvidemos del tema, examinar lo que al Señor le agrada. Y en este punto estamos viendo que al Señor le agrada que ustedes y yo seamos hombres y mujeres de fe. ¿Por qué? Porque por medio de esto recibimos también aprobación, porque no solamente los antiguos fueron aprobados, porque el mismo Dios, mis amados hermanos, que ellos, lo voy a decir así, tuvieron, porque ya murieron, ¿verdad? Amén. Es el mismo Dios que tenemos nosotros el día de hoy. ¿Amén o no amén? Pero hago una pregunta. ¿Pero qué es lo que puede marcar la diferencia? No entre Dios, porque Dios es el mismo, pero sí entre los antiguos y nosotros. ¿Qué puede marcar la diferencia? Es que ellos lo vieron y nosotros que creemos en un Dios que... No. Es lo que estoy hablando. ¿Ah? La fe. ¿Sí? Eso es lo que puede marcar la diferencia. En que ellos, ahí podemos tomar el comentario que hizo Luis, vieron lo que Dios hizo. ¿Pero por qué? Porque tuvieron fe. Por ejemplo, díganme, no se necesita fe para que Dios diga, tú levanta la vara y divide el mar. Lo primero que tal vez nosotros hubiéramos dicho, pero ¿en qué cabeza cabe que levantando la vara voy a abrir el mar? Quizás, ¿verdad? Pero él tuvo fe, ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? De Josué. Estoy hablando de Moisés. Tuvo fe, levantó la vara y Dios hizo lo que tenía que hacer. Pero Moisés hizo lo que tenía que hacer. Entonces, una de las formas, mis amados hermanos, de agradar al Señor por medio de nuestra fe es hacer en nuestras vidas lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Amén. Y entonces Él hará lo que humanamente nosotros no podemos hacer. Amén. Les hago una preguntita. ¿Tendrán ustedes por ahí algún familiar, algún conocido, algún amigo, algún compañero de trabajo al que a ustedes les gustaría tal vez lavarle el cerebro, restregárselo con cloro, a veces hasta ácido, ¿verdad? Para que cambie su forma de pensar, pero el bandido o la bandida no cambia? ¿Conocerán a alguien así? ¿No? Yo sí conozco a muchos así. Y ahorita, solo porque no tengo el espejo, si no les diría, lo estoy viendo. A mí me la están tirando, yo estoy hablando de mí, en el espejo. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros, mis amados hermanos, quisiéramos cambiar la forma de pensar a las personas
porque no piensan igual que nosotros. Pero para que ellas cambien, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Amén. Y para que nosotros cambiemos, díganme, ¿acaso no se necesita fe? Amén. La Biblia dice, mis amados hermanos, que el Señor, que fue el que empezó la buena obra en nosotros, es fiel. Amén. Es justo. Y Él terminará su obra. Les hago una pregunta. Cuando ustedes se ven al espejo, ¿ven la obra de Dios ya completa o ven que falta un poquito? Poquito será, ya ven por ahí. ¿O cómo van? ¿O ya casi completos? Sin palabras, de una vez. ¿Verdad que yo pienso que nos falta todavía un poquito, verdad? A unos tal vez un poquito más, a otros un poquito menos, pero para que eso se llegue a realizar, ustedes y yo necesitamos agradar a Dios por medio de nuestra fe. Ahora bien, nuestra fe, mis amados hermanos, la Biblia nos muestra que se mide según nuestras obras. Amén. Porque la Biblia dice, tú que dices que tienes fe, muéstramela. ¿Pero cómo? ¿Sí lo han leído? ¿Cómo se demuestra que alguien tiene fe? Solo porque dice, yo creo, y yo creo, y yo creo. ¿Sí están conmigo, hermanos? ¿O querían venir al primer culto y hoy aquí están como que, bueno, me tocó el segundo? ¿Cómo se demuestra la fe? Bien sencillo, se los acaba de decir. La fe se demuestra con las obras. Ayúdenme, por favor. Menciónenme una obra que pueda ser una señal de fe, de que tenemos fe. ¿Cómo se demuestra? Muy bien. ¿Cómo? Te soy sincera, ¿cómo se puede demostrar? Eso es lo que estoy preguntando yo ahorita. En la obra. Puede ser una forma de también atraer a los familiares o algo y también para que ellos crean en lo que uno cree. También en algún trabajo o para un negocio se necesita fe porque uno lo pone, pero uno no sabe si va a vender, pero la fe también. Miren pues, este es el que se me ocurre a mí. La vez pasada, esto pasó allá en Costa Rica. Había una persona que estaba apegado a su pastor, pero él quería servirle al Señor a tiempo completo. Y él tenía un trabajo muy bueno. Entonces él quería y él quería y él quería, y el pastor le decía, no, le decía, todavía no es tu tiempo, espérate. ¿Para qué les hago larga la historia? El fin es que se salió de trabajar porque le quería servir al Señor. Allá en Costa Rica, mis amados hermanos, se habla de 100,000. Por ejemplo, vi un hermano de Costa Rica está vendiendo un teclado ahorita. Yo dije, está bonito, lo voy a comprar. Cuando vi era allá en Costa Rica. Y la cosa que están pidiendo 149,000 colones, ¿verdad? Es un valor que caro. Pero ya cuando se hacen las conversiones son casi los mismos precios. Entonces les hablo así, ¿por qué? Porque la cantidad que les voy a decir, la habrán tanto le dieron, pero es casi lo mismo. La cosa que él tenía como 30 años, creo, de trabajar en esa empresa, y le dieron, creo que 14 millones le dieron de colones. Entonces él se salió de trabajar, le dieron sus 14 millones de colones y él se metió, digámoslo así, a la obra. Entonces él estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque se salió, pero le dieron una manojada de dinero. Entonces un día platicando con el pastor, yo conocía a los dos. El pastor me decía, meterse a la obra así, con 14 millones, imaginen ustedes, de quetzales, ¿se necesita fe? Así hasta yo me meto, amén. Pero ¿cómo se ve la fe? En el ejemplo que les acabo de poner. Entonces el pastor me decía, así cualquiera tiene fe, me decía, se sale a trabajar y se mete a la obra con 14 millones en la bolsa, cualquiera puede hacerlo. Pero ¿en dónde se necesitaría la fe? ¿Meterse al ministerio?
salirse del trabajo sin un centavo en la bolsa. ¿Y en dónde está la fe ahí? ¿En dónde están las obras? ¿Dónde se ven? ¿Dónde se ve que el que hizo eso tiene fe? Ay, hermano, si está bien fácil, hombre. Ven, allá afuera están respondiendo. ¿En dónde se necesita la fe? ¿En dónde se ve la fe? ¿En dónde se ven las obras? Que se metió sin nada. Ahí está. Que se metió al ministerio sin nada. Entonces, ¿de dónde va a venir la provisión? De la fe. Pero ¿en dónde están las obras? En que renunció al trabajo y se metió. Yo no les voy a decir que yo soy un hombre de mega fe. Pero cuando a mí me empezaron a llamar para el ministerio, me dijeron, mira, te necesitamos para esto. Al otro día, eso fue un domingo como a las 10 de la noche, el lunes a las 7 de la mañana estaba renunciando a mi trabajo. Yo no pensé nada, ni medité ni nada. Eso fue, mis amados hermanos, hace 17 años. Y nunca más volví a trabajar para nadie. Y hasta el día de hoy, 17 años después, el Señor nos tiene de pie. ¿Se necesita fe para hacer eso? Tampoco les digo que ya les acabo de ser un hombre de la gran fe, pero por lo menos como mostaza. Entonces lo que ustedes y yo necesitamos, mis amados hermanos, es ponernos bien a mostaza. ¿Cómo así, pastor? La fe, ¿verdad? Una semilla de mostaza. No anden ahí levantando receptores de nada. Amén. ¿Me voy dando a entender? Entonces, ¿habrá algo que ustedes tengan que hacer? Pero, con 14 millones, sí, pastor. Porque eso le agrada al Señor. Escuchaba a alguien y ese alguien me decía, pastor, me decía, aprenda a dar pasos de fe. Lo escuché, porque lo escuché. De repente un día me dice la pastora, lo mismo me dice, es que tenemos que aprender a dar pasos de fe. ¿Y cuáles son esos pasos de fe? En Facebook, en internet hay algunas imágenes que tal vez las han visto ustedes, en donde hay un muñequito que está dando un paso así al vacío, porque está sobre una montaña, está dando el paso al vacío, pero debajo hay una mano. ¿Será eso fe? O sea, hay que tener un equilibrio, porque a veces también son puras obras de la carne y uno ahí se aferra. No, por ejemplo, voy a sacar mi préstamo de 300,000 y yo tengo fe que lo voy a pagar. Me va a quedar risa. ¿Por qué? Porque para empezar eso no es fe. ¿Por qué? Porque va a ir a pedirle a alguien que sabe que lo único que va a hacer es ponerse la soga al cuello. Amén. ¿Tienen fe ustedes, mis amados hermanos? Como 2, 3 amenes escuché. ¿Tenemos fe? ¿Y por qué dudan? Porque esos amenes no son unos amenes de alguien que diga, este hombre sí es un hombre o es una mujer de fe. ¿Tienen fe, mis amados hermanos? ¿Cómo oyen ustedes esos amenes? ¿Los convencen? Mejor no responden. Le voy a responder yo por ustedes. Sí, tenemos fe. Ni un amén. ¿Tienen fe o no? Amén. ¿Por qué digo yo que tienen fe? Por eso, porque yo estoy haciendo una de mis obras. ¿Saben por qué digo que tenemos fe? Porque se necesita fe para creer, con todo respeto digo esto, en alguien que no hemos visto. Sí, la verdad que aquí entre nos, mis amados hermanos, ustedes y yo somos bien desconfiados. Vamos a hacer un negocio y ahí pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y ya solo falta pedirle a cualquier otra persona para que no nos vaya mal. ¿Por qué? ¿Porque tenemos fe? Porque somos desconfiados. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos, que lo siento ustedes como que están pensando en otro lado? ¿Sí están allí conmigo? Va, démosle una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Entonces, ¿se necesita fe? ¿Para qué? Para creer en alguien que no hemos visto. ¿Amén o no amén? Entonces, mis amados, miren esto. Si tenemos la fe, hemos confiado en alguien que no hemos visto, pero como dicen muchos, pero sí lo sentimos.
Entonces necesitamos agradar al Señor por medio de nuestra fe. Ayúdenme, por favor. ¿Cuál sería, según su conocimiento, uno de los enemigos de la fe? Por ejemplo, yo tengo fe, y está escrito, ¿verdad? Pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, tenemos fe en el Señor y así tiene que ser, gloria a Dios por eso, amén. Pero no tenemos fe en nosotros, no tenemos confianza en nosotros. A veces tal vez creemos que el pastor, que la pastora, que mis papás, ellos sí lo pueden hacer, pero yo no sé, yo no creo poder. Se necesita también fe para eso, amén. Entonces esto es bien importante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque miren lo que la Biblia muestra siempre ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11. Les aconsejo que lean todo ese capítulo. Si alguien pues quiere aprender algo en relación a la fe, si alguien quiere identificarse a sí mismo como un hombre o una mujer de fe, vean lo que dice ahí Hebreos capítulo 11, versículo 30 y 31 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Amén. Ustedes y yo ya sabemos esto, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas le dieron al muro, mis amados hermanos? Perdón, no escuché. Una respuesta con fe, por favor. ¿Ninguno? Ay, Dios mío, hermano. Pero bueno, aquí vamos a terminar. Entonces, miren pues, se necesita fe. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando de la paciencia, estamos hablando de la esperanza. La esperanza, escúchenme lo que les voy a decir, es la fe que espera. Nosotros tenemos fe, pero queremos las cosas ya. ¿Sí o no? La mayoría de seres humanos tienen fe, pero quieren que las cosas sucedan ya. Si se han dado cuenta, estamos, mis amados hermanos, en la era en donde todo prácticamente o es desechable o es instantáneo. Todo es para ya. Antes, los que estudiaron, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se tardaba un telegrama en llegar? La correspondencia, ¿cuánto tiempo tardaba? Tardaba meses. Lo único que se sabía, mis amados hermanos, era cuando uno la dejaba en el correo, pero de ahí no se sabía siquiera si iba a llegar. Si llegaba, enhorabuena. Y se esperaban las cartas como ustedes esperan que termine el culto. Decían los carteros: nosotros no llevamos cartas, llevamos vida, llevamos comunicación. Y meses. Entonces cuando alguien llegaba ahí al buzón, miraba una carta, era una esperanza. Pero ahora se necesitan comunicar ustedes con alguien en otro país, meses. Uno de estos días andábamos allá por Zumpango y me estaban llamando de los Estados Unidos. Y como la llamada estaba algo extraña ahí, me dice el hermano: si quiere le presto mi teléfono y llame. Es que es para los Estados Unidos. Entonces mejor no. Entonces, en un ratito, mis amados hermanos, podemos comunicarnos de aquí a cualquier otro país. ¿Se necesita fe para eso? Más bien bravos se ponen cuando miran sus mensajes y no les contestan. ¿Por qué me dejas en visto? No te va. Entonces, mis amados hermanos, espero estarme dando a entender de que aquí dice: por la fe cayeron los muros. Pero eso no pasó en un día. Claramente dice acá 7 días. Y cuando ustedes leen en el libro de Josué, le dice el mandato que el Señor da: 6 días le darás una vuelta y el 7º día le darás 7 vueltas. Me acuerdo en una oportunidad alguien preguntó: ¿cuántas vueltas le dieron al muro de Jericó? 7, dijeron todos. Y yo dije 13. ¿Y saben qué dijo el pastor? Mírense los 13, dice.
Y se rió de mí. Revise. No se me... Y de ahí se acercaron, cuando terminó todo, se acercaron a mí. Mira vos, ¿por qué dices que 13? Revisale. De veras va, son 13. 7 le dieron el último día. Amén. Entonces, ¿se necesita fe para eso? Porque miren, mis amados hermanos, pensémoslo aquí humanamente. Si nos hablan, por ejemplo, vamos a botar estas paredes, mis amados, estas de acá. Lo primero que ustedes piensan, vamos a votar, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que piensan? Estoy ocupado, pastor, no puedo. Es otro pensamiento. A ver, ¿qué es lo primero que piensan? ¿La vamos a votar? No tengo tiempo. No tiene tiempo, hermana Ignacia. Que se va a agrandar. Sí, pero miren, la vamos a botar. Lo primero que pensamos es un martillo, la vamos a destruir, ¿sí o no? Pero que yo les diga, hermanos, vamos a ponernos a orar y esos muros se van a caer solitos. Ay, pastor, no. ¿Eso es fe? Eso fue lo que pasó acá, literalmente. Pero la mayoría de nosotros, mis amados hermanos, decimos que tenemos fe, pero cuando miramos todas las cosas claras, cuando todo va marchando bien, con 14 millones cualquiera se mete al ministerio, ¿va? Pero sin nada. Entonces hay pasos, mis amados hermanos, de fe que para nosotros pueden ser como pasos al vacío, pero Dios se va a encargar de ordenarlo todo, mis amados hermanos. Miren, después de lo que nos pasó, si no tuviéramos fe, ¿en dónde estuviéramos? Seguramente estuviéramos amargados, seguramente estuviéramos peleando con nosotros mismos, seguramente les digo, algunos se hubieran ido, bendito Dios, nadie se fue por ese problema, ¿verdad? Bendito Dios, todos permanecimos, y aunque a algunos en la iglesia les queda unos pasitos más lejos, aquí estamos. A mí sé que más lejos me queda. ¿Amén o no amén? Se necesita fe. Amén, hermanos. Y se van a dar cuenta que si Cristo no viene con el paso del tiempo, vamos a tener algo mucho mejor. Y ustedes podrán decir, pero yo puse la primera piedra, ponga mi nombre ahí, por favor, pastor. Esto que les voy a leer ahorita, a mí siempre me ha impresionado, mis amados hermanos, porque escuchen lo que dice, el versículo 31. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Entonces, estamos hablando de que necesitamos fe para agradar al Señor. Amén. Pero la fe, mis amados hermanos, es paciente. Con el paso del tiempo tenemos que permanecer, porque el gran conflicto es de que tenemos fe mientras estamos emocionados. Pero cuando miramos que las cosas empiezan a ponerse en nuestra contra, se termina la fe, desahuciamos a aquella obra, a aquella esperanza que teníamos, la abandonamos y nunca logramos muchas cosas. ¿Por qué? Porque pensamos que tener fe es que todo nos vaya bien. No, mis amados hermanos, y la fe tiene que ser probada. Amén. Y dice la Biblia que al ser probada, como se prueba el oro, sale más limpia y más hermosa que el oro. Ahora acá, a mí me sorprende, porque esta mujer, ustedes y yo sabemos, la Biblia lo dice claramente, era una ramera. Amén. O sea, era una mujer de la mala vida. No llevaba una vida tan noble o tan limpia como la de nosotros. ¿Decimos amén? Ni un amén, hermano. ¿Decimos amén? Amén. Ustedes díganlo por fe, hombre. Amén. Porque con la fe se agrada al Señor. Y lo que me sorprende es que a pesar, mis amados hermanos, de que todos la conocían por lo que hacía, ¿verdad? Dice que no pereció con los desobedientes. Pregunto, ¿era desobediente ella, sí o no? Sí, era desobediente, sí, era una ramera. ¿Pero por qué no pereció? Por la fe. Amén. Por la fe. Porque cuando ustedes leen también en el libro de Josué, ella dice que recibe a los espías porque ella les dice, miren, hemos escuchado lo que el Dios de ustedes ha hecho con las demás ciudades y lo mismo va a hacer con Jericó.
Pero nada más les pido que cuando su Dios haga lo que va a hacer, se acuerden de mí y de mi familia. Entonces hacen un pacto ahí y los espías le dicen, todos los que estén en tu casa van a ser salvos. Mandó a llamar a la familia y cuando pasó lo que pasó, la Biblia muestra que todo el muro se cayó, excepto porque la Biblia dice que esta mujer vivía en el muro, solo ellos quedaron salvos. Entonces pregunto, ¿le agrada a Dios la fe? Vaya si no, mis amados hermanos, que salvó, con todo respeto lo digo por ella, ¿verdad? Porque tal vez tiene hasta más fe que yo. Salvó a una ramera y a toda su parentela, solo porque ella tuvo fe. ¿Pero por qué tuvo fe? Hemos oído lo que el Dios de Israel ha hecho con todas las demás naciones. ¿Han oído ustedes la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra? La fe viene por oír. ¿Pero oír qué? La palabra del Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, no importa, bueno, sí importa, ¿verdad? Porque el Señor nos hablaba acerca de la santidad para ser salvos. Amén. Para ser arrebatados. Pero cuando hablamos ahorita de la fe, no importa hasta cierto punto qué tipo de vida hayamos llevado. Porque este tipo de vida que esta mujer llevaba no era tan honroso, ¿verdad? Pero se llenó de fe y Dios la salvó a ella y a toda su casa. Si comparamos, mis amados hermanos, la salvación de los miembros de nuestra casa con cualquier posesión material, ¿qué preferiríamos? ¿Que se salve nuestra familia a cambio de perder algo material? Que se lo lleven, con tal de ser salvos todos. Entonces basta con que tú y yo nos llenemos de fe. En nuestra vida, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos planes, deseos, sueños, proyectos, metas, anhelos y un montón de cosas más. Amén. Pero miren lo que significa Rahab. Rahab significa orgullosa. ¿Saben qué nos da a entender esto? De que una persona orgullosa difícilmente puede tener fe. ¿Por qué? ¿Por qué a una persona orgullosa le es difícil tener fe? Porque si es orgullosa, él se siente fuerte, se siente capaz en su propia fuerza, en su propia opinión. En otras palabras, no necesito nada de nadie. Yo solita, yo solito puedo. ¿Tiene fe? No, no tiene. ¿Por qué? Porque le cuesta confiar. Y a mí me llama la atención el significado de Rahab. ¿Por qué? Porque aparte de ser ramera, imagínense usted, todavía creía. Entonces, con todo respeto, entonces, ¿quién la iba a contratar? Entonces, es algo de lo que yo les he dicho, el colmo de los colmos, nosotros creídos sirviéndole a un Dios humilde. Es un colmo, ¿verdad? Pero ahí tiene más significados. Pero miren el otro significado que tiene: libertad. ¿Cuál les gustaría de los dos? ¿Libertad o el de orgullosa? Entonces, miren qué tremendo. Cómo una mujer con este tipo de récord en su vida pudo llegar a ser libre solo por la fe. La verdad que yo pues la bendigo, ¿verdad? Porque en medio de todo nos queda escrito para nuestros tiempos. Pero no creo que ninguno de nosotros, mis amados hermanos, llevemos ni siquiera cerca el estilo de vida de esta mujer. Mas, sin embargo, doblegó su orgullo y fue libre. Eso le agrada al Señor. Pero si permanecemos nosotros en nuestro orgullo, yo así nací y así me voy a morir, tienen razón, así nos vamos a morir. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para agradar al Señor? Tener fe. Pero para tener fe tenemos que doblegar nuestro orgullo. Pedir ayuda, auxilio, socorro, que es lo que la Biblia dice, que es importante que cuando nos acerquemos a Dios, lo leíamos, ¿verdad? Sepamos que le hay, sepamos que Él existe, que es galardonador de los que le buscan. Amén. Porque sin fe es imposible agradarlo. Y cuando nos acercamos a Él, nos acercamos al trono de la gracia, de donde viene, dice la Biblia, el oportuno socorro. Entonces, mis amados hermanos, si ustedes y yo, escúchenme lo que les voy a decir y con esto termino. Somos hombres y mujeres de fe.
El Señor nos va a presentar planes, proyectos, metas, todo lo que les acabo de decir. Y muy probablemente lo primero que vayamos a hacer es, aquí está el plan, el proyecto. No tengo. Si nos quedamos con ese, no tengo, hasta ahí llegó todo. Amén. Pero si en ese momento empezamos a poner por obra nuestra fe, empezamos a ejercitar nuestra fe, ¿saben qué va a pasar con esos bolsillos vacíos? Dios va a enviar la provisión. Y no importa, mis amados hermanos, a qué es a lo que ustedes estén metiendo. Dios va a enviar la provisión. Amén. Pero llenos de fe. Llenas de fe. Amén. Y entonces vendrá libertad. Y es de esa forma, mis amados hermanos, con eso termino, como podemos agradar al Señor. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradarle. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Están esperando ustedes algo? Bueno, tengan fe, no duden. Y la convicción de lo que no se ve. Mire, pastor, estoy viendo todas las cosas contrarias. Me profetizaron esto y me pasa todo lo contrario. A su tiempo, ustedes y yo permanezcamos, decimos amén. A su tiempo Dios lo va a hacer. Y normalmente el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, porque ahorita ya son las 12, ya nuestro tiempo casi que se fue. Pero para Dios no hay hora, mis amados hermanos. Él puede hacer lo que Él quiere cuando Él lo desee. Y normalmente ese deseo del Señor se cumple cuando nosotros nos llenamos de fe. Algo Dios va a hacer. Nosotros como cristianos deberíamos de vivir con expectativa todos los días. Y un amén, hermano. Bueno, que ya voy a terminar, ya 5 minutos más. Deberíamos de vivir con expectativa todos los días. ¿Expectativa de qué? De que Dios algo va a hacer con mi vida hoy. Amén. No importa qué sea, mis amados hermanos. Si tenemos fe, tenemos que aprender a vivir así. Algo va a pasar con mi vida hoy. Y aunque hoy no pase nada, pero ese hoy en el que Dios va a hacer algo, va a llegar. ¿Cuándo? Cuando nos mantengamos con fe. Amén. Así que, mis amados hermanos, en el nombre del Señor les pido por favor que no claudique nuestra fe. Algo Dios va a hacer. Más de alguna petición le tenemos, ya sea espiritual, laboral, material, sentimental. Algo Dios va a hacer. Amén. Pero mantengámonos con esa expectativa siempre. Y en más de algún momento se cumple. ¿Por qué? Porque eso le agrada al Señor. Decimos amén. Amén y amén. Démosle una fuerte